En todo el mundo, el registro pictórico que se había visto de los campos de exterminio alemanes tampoco sería fácilmente olvidado. Este es el momento en que los primeros soldados aliados descubrieron los campos de concentración nazis. Hombres del 60º Ejército Soviético, soldados aliados del Frente Oriental, avanzaron hasta unas puertas de alambre de púas marcadas con una mentira. Esperaban encontrar una prisión. Entraron en una máquina construida para borrar a los seres humanos. Al cruzar las puertas de Auschwitz, entraron en un mundo para el que ningún campo de batalla los había preparado. Unos 7.000 sobrevivientes, muchos demasiado débiles para ponerse de pie, esperaban rodeados de más de 600 cadáveres sin enterrar. En almacenes cercanos, las tropas encontraron cientos de miles de prendas, 370.000 trajes de hombre, 37.000 artículos de ropa de mujer, alrededor de 7 toneladas de cabello humano y montañas de gafas de personas que nunca volverían a ver. Rostros se apretaban contra las ventanas de los barracones mientras los soldados intentaban comprenderlo todo. Lo que se desplegó en toda Europa en 1944 y 1945 fue una cascada de revelaciones. Desde Polonia hasta Baviera, tropas soviéticas, estadounidenses, británicas y canadienses tropezaron con una red que desafiaba toda imaginación previa. No eran jaulas para prisioneros de guerra ni prisiones improvisadas. Eran sistemas de exterminio diseñados por el Estado. En este documental, relatamos el momento en que los aliados descorrieron por primera vez el velo sobre el Holocausto y cómo estos descubrimientos cambiaron para siempre la manera en que el mundo recordaría esta guerra. El descubrimiento soviético de los campos de concentración fue el primero, y llegó a través de la mirada de un ejército que ya había presenciado el derramamiento de sangre más catastrófico en el Frente Oriental. El Ejército Rojo había estado avanzando hacia el oeste durante todo 1944 y, con cada milla ganada, el panorama del sufrimiento humano se volvía cada vez más visible. Los soldados ya no luchaban en aislamiento. Estaban liberando territorios que los nazis habían ocupado durante años. Y con esos territorios llegó el terrible conocimiento de que se habían cometido atrocidades más allá de lo que ocurría en las líneas del frente. En julio de 1944, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban hacia la ciudad de Lublin, en Polonia, se encontraron con Majdanek. Este no era un campo oculto en lo profundo de un bosque. Majdanek se encontraba en las afueras de una ciudad importante, un extenso complejo de barracones y edificios que la población local había visto funcionar durante años. Lo que los soviéticos encontraron fue un campo de exterminio en su forma más cruda y expuesta. Había cámaras de gas, crematorios y los restos de miles de prisioneros ejecutados. Quizás lo más impactante era que, debido a que los nazis habían evacuado el campo apresuradamente, gran parte de la evidencia seguía intacta. Los soviéticos descubrieron cuerpos, lugares de ejecución y documentación del asesinato sistemático. Pero aquí estaba la diferencia crucial entre los descubrimientos soviéticos y los que más tarde ocurrirían en Occidente. Los soviéticos avanzaban en una zona que ya había sido devastada por la guerra total. Ya habían visto las ruinas de ciudades arrasadas hasta los cimientos. Ya habían contado cientos de miles de sus propios soldados muertos en el barro y la nieve. Cuando los soldados soviéticos entraron en Majdanek, sus oficiales reconocieron de inmediato que esto era algo diferente a los horrores del combate. Esto era algo calculado, industrial e incomprensiblemente malvado. Durante todo el verano de 1944, las fuerzas soviéticas liberaron campo tras campo en Polonia y los países bálticos. Entraron en Belzec, Sobibor y Treblinka, 3 de los campos de exterminio más notorios del sistema nazi. Sin embargo, aquí había una ironía peculiar y trágica. Los campos que descubrieron primero eran aquellos que habían sido diseñados explícitamente para no dejar testigos. Treblinka, en particular, había sido casi completamente desmantelado por los nazis a medida que se acercaba el avance soviético. Las cámaras de exterminio habían sido demolidas, los crematorios destruidos, las fosas comunes exhumadas
y los cuerpos quemados para eliminar las pruebas. Lo que los soviéticos encontraron en Treblinka no fue un campo de exterminio en funcionamiento, sino un borrado, un paisaje de cenizas y destrucción donde los nazis habían intentado eliminar las pruebas de 800.000 asesinatos. Los soldados soviéticos caminaron por campos vacíos donde había operado una máquina genocida. Encontraron huesos y cenizas dispersos, pero el horror completo de lo que había sucedido solo podía comprenderse a través de los relatos de un puñado de sobrevivientes que habían logrado escapar. Esto planteaba un problema inmediato. Los descubrimientos soviéticos ocurrían en territorios lejanos a las líneas de suministro aliadas, lejos de la prensa occidental y en zonas donde la Unión Soviética tenía intereses estratégicos. El gobierno de Stalin no estaba dispuesto a dar a conocer estos hallazgos al mundo. De hecho, las narrativas soviéticas sobre los campos serían deliberadamente moldeadas para enfatizar el sufrimiento y la victoria soviéticos, en lugar de la persecución específica de los judíos y otros grupos. Los campos serían presentados como monumentos a la barbarie nazi, pero no como evidencia de un intento sistemático de exterminar a todo un pueblo. El horror completo de los descubrimientos soviéticos quedaría eclipsado por lo que vendría después. Las liberaciones occidentales que llevarían a soldados estadounidenses y británicos a entrar en contacto directo con campos que aún estaban en funcionamiento, aún llenos de prisioneros y que todavía conservaban la inconfundible maquinaria de la muerte. Pero los soldados soviéticos que entraron en esos primeros campos ya habían visto algo que los acompañaría por el resto de sus vidas. Habían visto cómo se veía la crueldad a escala industrial. Habían visto lo que yacía al final de la obsesión del régimen nazi por el control total y la aniquilación total. Cuando los soldados estadounidenses de la 11ª División Blindada se acercaron al campo de concentración de Mauthausen el 5 de mayo de 1945, no estaban buscando un descubrimiento. Perseguían un objetivo militar. La guerra en Europa estaba llegando a su fin. Alemania estaba al borde de la rendición. La victoria estaba a la vista y los soldados estaban ansiosos por avanzar hacia la conquista final de la Alemania nazi. En cambio, lo que encontraron fue algo que los detuvo en seco. Mauthausen era uno de los campos de concentración más grandes del sistema nazi y estaba construido en una colina con vista a una cantera. El aspecto más famoso y aterrador de Mauthausen era lo que los prisioneros llamaban las escaleras de la muerte. Una larga escalera de piedra que descendía hacia una cantera. A los prisioneros demasiado débiles para seguir trabajando se les obligaba a cargar enormes bloques de piedra por estas escaleras. Cuando ya no podían subir, los guardias de las SS simplemente los empujaban por el borde. Cientos de prisioneros cayeron a su muerte de esta manera. Sus cuerpos se acumulaban en la cantera de abajo, hasta que eran retirados y cremados. Cuando los soldados estadounidenses entraron al campo, se encontraron con algo para lo que ningún informe, ninguna inteligencia, ninguna fotografía podría haberlos preparado adecuadamente. Encontraron un paisaje de degradación humana en una escala que desafiaba toda comprensión. Barracones desbordados de prisioneros esqueléticos, muchos de ellos apenas vivos, hornos crematorios aún calientes, evidencia de ejecuciones sistemáticas por todas partes. Un soldado estadounidense que había luchado por toda Europa desde el día D dijo más tarde que entrar en Mauthausen fue lo más horrendo que presenció en toda la guerra. Peor que cualquier campo de batalla, peor que cualquier combate urbano, peor que cualquier bombardeo de artillería. Ese mismo día, soldados de la 71ª División de Infantería estadounidense, que se acercaban desde otra dirección, descubrieron Gunskirchen-Lager, un campo satélite de Mauthausen. Aquí, las condiciones eran aún más espantosas. Los nazis habían obligado a miles de prisioneros a realizar marchas de la muerte, alejándose de los estadounidenses que avanzaban, y aquellos que estaban demasiado débiles para marchar habían sido abandonados en este campo superpoblado sin comida, sin agua y sin atención médica. Cuando los soldados estadounidenses llegaron, encontraron miles de cadáveres apilados en fosas comunes y a miles de prisioneros más aún vivos, pero en la condición más desesperada imaginable. El primer instinto de los soldados fue ayudar. Comenzaron a distribuir la comida y el agua que tenían. Crearon puestos médicos improvisados.
Llevaron a los prisioneros que no podían caminar a zonas más seguras del campo. Algunos soldados les dieron a los prisioneros sus propias mantas. Otros se sentaron junto a los moribundos, brindándoles el consuelo que podían en esos momentos finales. Estos actos de bondad, repetidos miles de veces en varios campos, representaron un contraste marcado y moral frente a la crueldad sistemática que los había precedido. El impacto psicológico en estos soldados fue inmediato y profundo. Muchos de ellos eran adolescentes, jóvenes que habían sido reclutados o se habían ofrecido como voluntarios apenas unos años antes para luchar en una guerra que, según les habían dicho, era para detener el fascismo y defender la democracia. Habían sido entrenados para matar, para sobrevivir al combate, para obedecer órdenes, pero nada los había preparado para esto. Los soldados se encontraron llorando. Algunos de ellos se enfermaron violentamente. Otros se quedaron de pie en un silencio atónito, incapaces de procesar lo que veían sus ojos. El descubrimiento obligó a enfrentar la verdadera naturaleza del enemigo al que estaban combatiendo. Esta no era una guerra entre ejércitos opuestos con ideologías diferentes. Esta era una guerra entre una civilización que tenía reglas, aunque imperfectas, y un régimen que, de manera deliberada, sistemática y con fría calculación, había construido un sistema diseñado para asesinar personas a escala industrial. El régimen nazi no solo había librado una guerra, había intentado destruir a todo un pueblo y había estado aterradoramente cerca de lograrlo. Los soldados comenzaron a documentar lo que encontraron. Se tomaron fotografías, se registraron testimonios. Se llamó a la Cruz Roja Internacional para ayudar a los prisioneros sobrevivientes. Pero los soldados también hicieron algo más. A pesar de su conmoción y horror, a pesar de haber luchado por toda Europa y estar endurecidos por años de combate, estos jóvenes respondieron con una compasión espontánea. Compartieron sus raciones con prisioneros que estaban muriendo de hambre. Dieron agua y suministros médicos a los prisioneros. Sostuvieron las manos de hombres y mujeres que estaban muriendo. Un soldado, al ver a un prisionero tan débil que apenas podía mantenerse en pie, se quitó su propio abrigo y lo envolvió alrededor de los hombros del prisionero. Otro soldado se sentó junto a un sobreviviente que lloraba, incapaz de hablar, simplemente abrazándolo mientras procesaba la pérdida de toda su familia. Estos momentos no quedaron documentados en informes oficiales ni en registros militares. Fueron simplemente la respuesta humana de soldados enfrentados al sufrimiento humano en una escala incomprensible. Y poco a poco comenzó a correr la voz entre las fuerzas estadounidenses en Europa de que se había descubierto algo incluso peor que la propia guerra. Oficiales que nunca habían visto los campos empezaron a escuchar informes de soldados que sí lo habían hecho. Los comandantes luchaban por entender cómo reaccionar ante estos descubrimientos y cómo responder a los soldados traumatizados por lo que habían presenciado. Se organizaron equipos médicos, se desviaron las líneas de suministro para llevar comida y medicinas a los campos. Sin embargo, incluso cuando la noticia se difundía entre las fuerzas estadounidenses, la magnitud de lo que se estaba descubriendo aún no se comprendía del todo. Cada día se encontraban más campos. Cada descubrimiento parecía revelar nuevos horrores, nuevas pruebas de la depravación nazi, nuevas cámaras diseñadas para matar seres humanos con eficiencia mecánica. El 11 de abril de 1945, fuerzas estadounidenses de la 80ª División de Infantería, avanzando hacia el este en dirección al corazón de Alemania, encontraron el campo de concentración de Buchenwald, cerca de la ciudad de Weimar. Lo que encontraron no era solo un campo, era un complejo enorme que había estado operando desde 1937. Buchenwald fue uno de los campos de concentración más antiguos de la Alemania nazi, y se había utilizado como campo de pruebas para muchos de los sistemas de control, brutalidad y deshumanización que más tarde serían perfeccionados y extendidos a lo largo de la red de campos. El campo albergaba a miles de prisioneros, muchos de ellos prisioneros políticos de toda la Europa ocupada. También había prisioneros de guerra soviéticos que habían sido sometidos a un trato especialmente brutal. Había hombres y había sobrevivientes de Buchenwald que habían trabajado como parte de la infraestructura del campo, prisioneros ellos mismos,
pero a quienes se les habían otorgado posiciones de autoridad menor como una forma de dividir a la población del campo y evitar una resistencia unificada. Cuando los soldados estadounidenses cruzaron las puertas, se encontraron con una situación que era a la vez más organizada y más caótica que la que habían visto en otros campos. Solo unos días antes de la llegada de los estadounidenses, los prisioneros habían tomado el control del campo en un último y desesperado acto de resistencia. Los guardias de las SS se habían retirado a medida que las fuerzas estadounidenses se acercaban y los propios prisioneros habían asumido la administración del campo. Todavía quedaban miles de prisioneros con vida, aunque decenas de miles habían muerto a lo largo de los años o habían sido evacuados o asesinados mientras los nazis intentaban encubrir sus crímenes. Los soldados estadounidenses se encontraron con prisioneros que apenas podían caminar, cubiertos de piojos y enfermedades, que habían sido llevados al punto de ser irreconocibles como seres humanos por la inanición. Pero los prisioneros no recibieron a los estadounidenses con gratitud, sino con súplicas urgentes. Señalaron fosas comunes, mostraron a los soldados los lugares donde ejecutaron a los prisioneros. Guiaron a las fuerzas estadounidenses a edificios usados como laboratorios experimentales, donde médicos nazis realizaron horribles experimentos médicos en prisioneros, sin anestesia, consentimiento ni consideración por el sufrimiento humano. Los soldados escucharon atentamente estos relatos, tomaron en serio el testimonio de los prisioneros, documentaron lo que se les mostraba y asumieron el compromiso de ayudar a estos sobrevivientes, de asegurar que sus historias fueran contadas y de garantizar que los responsables rindieran cuentas. Los médicos estadounidenses trabajaron durante toda la noche, brindando la atención que podían a los prisioneros enfermos y heridos. Los soldados donaron sus propias raciones a los prisioneros que estaban muriendo de hambre. Un oficial estadounidense organizó una búsqueda en el campo para encontrar cualquier suministro restante que pudiera ayudar a los prisioneros a sobrevivir sus primeros días de libertad. A un oficial estadounidense, Andrew Kinnery, más tarde le preguntaron cómo fue entrar en Buchenwald. Su respuesta fue simple y directa: no podías comprenderlo todo. Estas 4 palabras capturan algo esencial sobre la experiencia de la liberación. Los campos eran simplemente demasiado grandes, demasiado complejos, demasiado abrumadores para que un solo soldado o un solo oficial pudiera comprenderlos por completo. La magnitud de la muerte era incomprensible. La infraestructura del asesinato estaba en todas partes, en los barracones, en el crematorio, en los registros detallados que los nazis llevaban, en las montañas de pruebas que no habían tenido tiempo de destruir. En Buchenwald, los soldados estadounidenses encontraron documentos, meticulosos documentos nazis, que detallaban el asesinato de prisioneros. Encontraron fotografías, encontraron registros de experimentos médicos. Encontraron un catálogo de crueldad humana que sugería que esto no era el resultado de la pasión o el caos de la guerra, sino un sistema cuidadosamente calculado, diseñado para infligir el máximo sufrimiento y muerte. Los soldados estadounidenses que entraron en Buchenwald también se toparon con una imagen que perseguiría a muchos de ellos por el resto de sus vidas: el crematorio. Los hornos aún estaban calientes. Todavía había cenizas en el suelo. Los nazis habían estado asesinando prisioneros hasta el mismo momento en que el campo fue liberado. Los hornos de Buchenwald habían funcionado de manera continua durante 8 años, cremando los restos de prisioneros que habían sido obligados a trabajar hasta la muerte, muertos de hambre o ejecutados directamente. Los soldados entendieron de inmediato que no solo estaban presenciando los restos de la brutalidad, estaban presenciando pruebas de un asesinato masivo sistemático en curso, y se dieron cuenta de que si el avance estadounidense se hubiera retrasado siquiera unas semanas, miles de prisioneros más podrían haber sido asesinados antes de que llegara la liberación. La carga psicológica sobre estos soldados era inmensa. Muchos de ellos lucharon con lo que habían visto, y muchos también con el hecho de saber que habían llegado justo a tiempo, pero solo por muy poco. La pregunta los perseguía: ¿cuántos habían muerto en los meses y años antes de su llegada? Dachau ocupa un lugar único en la historia de los campos de concentración nazis.
Fue el primer campo establecido por los nazis después de que tomaron el poder en 1933. Originalmente fue concebido como una instalación para albergar prisioneros políticos, comunistas, socialistas, sindicalistas y cualquier otra persona que el régimen nazi considerara una amenaza para su poder. Durante años, Dachau fue considerado un campo modelo, cuidadosamente controlado, ordenado, con una jerarquía y un sistema. Pero a medida que avanzaba la guerra y las ambiciones del régimen nazi se expandían, Dachau se transformó en algo mucho más siniestro. Se convirtió en un centro de experimentación médica, una instalación de detención para prisioneros destinados a campos de exterminio en otros lugares y un campo de entrenamiento para los guardias de las SS que supervisarían todo el sistema de campos. Cuando las fuerzas estadounidenses de la 42ª División de Infantería se acercaron a Dachau el 29 de abril de 1945, el campo ya era un almacén de muerte. Miles de prisioneros de toda la Europa ocupada por los nazis fueron obligados a realizar marchas de la muerte hacia Dachau, mientras los nazis intentaban evacuar los campos antes de la llegada de los estadounidenses. Los prisioneros estaban débiles, hambrientos, y muchos de ellos morían. Viajaban en vagones de carga, vagones sellados sin comida, sin agua, sin saneamiento. Cientos murieron durante estas marchas de la muerte. Sus cuerpos fueron arrojados a lo largo de las vías del tren o dejados a pudrirse en los vagones. Cuando los soldados estadounidenses llegaron a los patios de trenes a las afueras de Dachau, se encontraron con una escena que parecía salida directamente del infierno. Había trenes llenos de cadáveres, miles de cuerpos sin vida, retorcidos en posiciones que sugerían que habían muerto en una agonía inimaginable. Los prisioneros sobrevivientes en estos trenes estaban en condiciones tan horribles que muchos apenas podían moverse. Tuvieron que ser extraídos cuidadosamente de los vagones y muchos de ellos murieron a pesar de los mejores esfuerzos de los soldados estadounidenses por salvarlos. Un soldado estadounidense que llegó a Dachau ese día recordó más tarde lo que vio. Se suponía que nada debía sorprendernos después de todo lo que ya habíamos visto en la guerra. Pero esto era diferente. Esto fue deliberado. Esto se hizo con intención y todavía había guardias de las SS allí. Personas que habían estado asesinando a otros seres humanos literalmente minutos antes de que llegáramos. Algunos de los guardias fueron ejecutados en el lugar. No creo que nadie culpara a los hombres que lo hicieron. La liberación de Dachau se vio empañada por la ejecución espontánea de los guardias de las SS que quedaban a manos de soldados estadounidenses que se vieron sobrepasados por la rabia ante lo que habían descubierto. Esta ejecución de prisioneros y guardias ocurrió en el acto, sin juicio, sin veredicto, simplemente como respuesta al presenciar la evidencia de una crueldad indescriptible. Fue una de las pocas ocasiones durante la guerra en que la apariencia de disciplina y orden militar se desvaneció por completo ante lo que se había descubierto. Dentro del propio Dachau, los soldados estadounidenses se encontraron con condiciones que rivalizaban con las peores de cualquier campo que hubieran encontrado. Barracones abarrotados de prisioneros esqueléticos, muchos de ellos sufriendo de tifus y otras enfermedades. Un crematorio en pleno funcionamiento. Evidencia de experimentos médicos en prisioneros. Fosas comunes con miles de cadáveres. Con aproximadamente 30.000 prisioneros hambrientos en el campo, los soldados estadounidenses se enfrentaron a una crisis humanitaria inmediata. Lo que sucedió a continuación reveló el carácter más profundo de estos hombres. A pesar de ser soldados en una zona de guerra activa, a pesar de haber presenciado atrocidades que desafiaban la comprensión, estos jóvenes estadounidenses respondieron con compasión. Comenzaron a alimentar a los prisioneros, les proporcionaron agua y atención médica, trabajaron para desinfectar a los sobrevivientes y proporcionarles higiene básica. Sostuvieron a prisioneros moribundos, escucharon las historias de los sobrevivientes. Trataron a los prisioneros no como enemigos derrotados ni como testigos a interrogar, sino como seres humanos que habían sido sometidos a una crueldad inimaginable y que ahora necesitaban ayuda, consuelo y dignidad. Las acciones de los soldados no fueron coordinadas desde arriba ni ordenadas por los oficiales. Fueron expresiones espontáneas de humanidad.
jóvenes que entendieron que tenían la responsabilidad no solo de derrotar al enemigo, sino de ayudar a restaurar la humanidad que el enemigo había intentado destruir. Los soldados estadounidenses se dieron cuenta de que Dachau no era único, no era una anomalía ni una excepción. Era el modelo, el primer campo que le mostró al régimen nazi lo que era posible. La prueba de concepto para todo el sistema de campos de concentración y exterminio que vendría después. Dachau había estado funcionando durante 12 años. Durante 12 años, el mundo había sabido de su existencia. Hubo informes, hubo advertencias, hubo pruebas. Y durante 12 años continuó funcionando, expandiéndose y perfeccionando sus métodos de asesinato. Mientras los soldados estadounidenses catalogaban lo que encontraron en Dachau, empezaron a comprender que el sistema de campos de concentración no era un secreto que se hubiera ocultado al mundo. Era un secreto que el mundo conocía, pero que había decidido ignorar. El 15 de abril de 1945, las fuerzas británicas entraron en el campo de concentración de Bergen-Belsen, en el norte de Alemania. Si los descubrimientos de los estadounidenses habían sido impactantes, lo que los británicos encontraron fue en muchos aspectos aún más horripilante, porque el campo seguía funcionando, seguía lleno de miles de prisioneros moribundos y aún conservaba toda la maquinaria del sistema nazi. Bergen-Belsen había sido establecido en 1943 como un campo para prisioneros que estaban retenidos para intercambio o que estaban demasiado enfermos para trabajar en los campos de trabajo forzado. Pero para cuando llegaron los británicos, se había convertido en un infierno en la tierra. El campo estaba superpoblado mucho más allá de su capacidad, con miles de prisioneros hacinados en barracones diseñados para una fracción de ese número. La enfermedad era rampante. El tifus había arrasado el campo como una plaga. Los prisioneros morían por cientos cada día, no por ejecución, sino por inanición, enfermedades y la total ausencia de atención médica o saneamiento. Los soldados británicos entraron al campo y se encontraron de inmediato con escenas que desafiaban toda comprensión previa del sufrimiento humano. Encontraron fosas comunes, miles de cadáveres apilados en fosas. Encontraron prisioneros demasiado débiles incluso para ponerse de pie, tendidos en el suelo rodeados de suciedad y enfermedad. Pero quizás lo más impactante fue que muchos de los prisioneros moribundos estaban casi más allá de cualquier posibilidad de ser salvados. Los equipos médicos que llegaron con las fuerzas británicas lucharon por proporcionar atención básica. Muchos prisioneros estaban tan deteriorados que murieron incluso tras la liberación. Sus cuerpos, demasiado dañados por años de hambre y maltrato, no pudieron sobrevivir ni siquiera con comida y atención médica. Un soldado británico que entró en Bergen-Belsen registró su reacción inicial. Nada podría habernos preparado para lo que encontramos. Estaba más allá de la comprensión. Era algo que no podía ser fotografiado, descrito, ni siquiera imaginado. El horror era tan completo, tan total, que tu mente se negaba a aceptarlo como realidad. Bergen-Belsen se convirtió en el primer campo donde el mundo en general pudo ver las condiciones por sí mismo. Cámaras de noticieros y fotógrafos entraron al campo en los días posteriores a la liberación. Las fotografías de las fosas comunes y de los sobrevivientes esqueléticos se publicaron en periódicos de todo el mundo. Por primera vez, el público en general, personas en Estados Unidos, Gran Bretaña y otros lugares, pudo ver pruebas visuales de lo que realmente eran los campos de concentración. El impacto fue profundo e inmediato. Esto no era información abstracta, ni relatos de segunda mano, ni afirmaciones negadas o debatidas. Esto era evidencia fotográfica. Esto era material fílmico. El mundo podía ver los cuerpos. El mundo podía ver a los sobrevivientes. El mundo podía ver los crematorios. Y el mundo ya no podía negar lo que había estado sucediendo. Pero el descubrimiento de Bergen-Belsen también planteó preguntas urgentes que ocuparían a los comandantes militares, al personal médico y a los políticos durante las semanas siguientes. ¿Cómo ayudas a personas que han sido llevadas al borde de la muerte por el hambre? ¿Cómo tratas el tifus a gran escala cuando ni siquiera tienes suministros adecuados? ¿Cómo procesas y cuidas a miles de sobrevivientes traumatizados que han perdido a sus familias, sus hogares, toda su vida?
Los británicos establecieron un campamento hospitalario y trajeron personal médico de todas partes de la población militar y civil. Trabajaron día y noche para intentar salvar a los sobrevivientes, pero muchos de ellos murieron de todos modos. El trauma había sido demasiado absoluto, el daño demasiado profundo. Bergen-Belsen se convirtió no solo en un símbolo de la crueldad nazi, sino en un recordatorio contundente de que ni siquiera la liberación podía deshacer todo el daño que se había causado. Los prisioneros habían sido asesinados por los nazis, pero en un sentido muy real, Bergen-Belsen continuó matando incluso después de la liberación. El campo había creado una herida que nunca sanaría por completo. El Acuerdo de Washington de 1946 exigía que Suiza devolviera solo una fracción del valor estimado del oro, $50 millones de aproximadamente 500 millones en oro saqueado. El resto permaneció en manos suizas, siendo absorbido gradualmente por la economía legítima a través de ajustes contables y el paso del tiempo. En cuanto a las cuentas privadas, los bancos suizos sostenían que no podían revelar información debido a las leyes de secreto bancario, incluso cuando se confirmaba que los titulares de las cuentas habían muerto en el Holocausto. La defensa suiza se basaba en varios argumentos. Eran neutrales y no tenían manera de verificar el origen del oro. Debían proteger sus instituciones financieras de amenazas militares alemanas, y sus bancos simplemente seguían las prácticas bancarias internacionales estándar. Cada argumento contenía verdades parciales, envueltas en un fracaso moral absoluto. Los bancos suizos tomaron decisiones calculadas para lucrar con el genocidio. Y esas decisiones le dieron a la maquinaria de guerra nazi un respiro financiero vital en momentos cruciales. La economía de guerra nazi estaba perpetuamente al borde del colapso. Alemania entró en la Segunda Guerra Mundial sin los recursos suficientes para un conflicto prolongado. La estrategia Blitzkrieg, ataques militares rápidos y abrumadores, estaba motivada en parte por la necesidad económica. Alemania no podía permitirse una guerra larga. Cada mes de combates continuos agotaba recursos que Alemania no tenía. Esta crisis de recursos hizo que la riqueza robada no solo fuera rentable, sino esencial para las operaciones militares nazis. Estimaciones conservadoras sugieren que los bienes incautados a las víctimas del Holocausto proporcionaron aproximadamente el 30% del presupuesto de guerra alemán entre 1942 y 1945. Esta cifra incluye no solo el oro y la moneda procesados a través de canales oficiales, sino el valor total de todas las propiedades confiscadas, bienes raíces, empresas, cuentas bancarias, valores y pertenencias personales. La Oficina Principal Económica y Administrativa de las SS calculó que solo durante 1943, la explotación de los campos de concentración, el trabajo forzado combinado con la confiscación de bienes, generó aproximadamente 600 millones de marcos del Reich para el Estado alemán. Los flujos financieros funcionaban a través de múltiples canales. El oro y la moneda incautados a las víctimas iban al Reichsbank, que los utilizaba para comprar divisas extranjeras y comerciar con naciones neutrales. Estas divisas extranjeras servían para adquirir materiales de guerra vitales: rodamientos de bolas suecos para tanques, wolframio portugués para munición perforante, mercurio español para explosivos, cromo turco para endurecimiento del acero. Cada uno de estos materiales era esencial para la producción de armas. Sin acceso a estos recursos, la producción militar alemana habría colapsado aún más rápido de lo que lo hizo. La propiedad confiscada dentro de Alemania y en los territorios ocupados proporcionó beneficios más directos. Los apartamentos incautados se utilizaban para alojar a familias alemanas desplazadas tras los bombardeos aliados. Los muebles, utensilios de cocina, ropa y artículos del hogar extraídos de hogares judíos se distribuían entre civiles alemanes o se vendían a través de canales oficiales, y las ganancias iban a parar a las arcas del Estado. Solo en Polonia, las autoridades de ocupación alemanas confiscaron un estimado de $20.000 millones en propiedades de familias y comunidades judías. Esta propiedad era enviada a Alemania
vendida localmente para financiar los costos de la ocupación o distribuida entre colonos alemanes étnicos. Las SS operaban su propio imperio económico, construido casi en su totalidad sobre trabajo esclavo y propiedad robada. Las SS poseían empresas como DEST, German Earth and Stone Works, DOW, German Equipment Works y otras, que producían materiales de construcción, textiles y armamento, utilizando prisioneros de campos de concentración que trabajaban sin salario, alimentados con raciones de hambre y forzados a trabajar hasta la muerte. Las ganancias iban directamente a la organización de las SS, que las utilizaba para expandir el sistema de campos de concentración, financiar unidades militares de las SS y enriquecer a la dirigencia de las SS. Quizás lo más perturbador era lo profundamente que la riqueza robada se integró en la vida cotidiana alemana durante la guerra. Los soldados de la Wehrmacht recibían su paga financiada en parte por bienes confiscados. Sus armas, uniformes y equipos se producían utilizando materiales comprados con el oro de las víctimas. Las familias alemanas usaban muebles, vestían ropa y cocinaban con utensilios tomados de familias deportadas. La explotación económica del genocidio no estaba separada de la sociedad alemana durante la guerra. Estaba entretejida en toda ella. El impacto se extendió más allá del gasto militar directo. La industria alemana se volvió adicta al trabajo esclavo y a los materiales robados. Para 1944, aproximadamente 7,6 millones de trabajadores forzados y prisioneros de campos de concentración trabajaban en la industria alemana, representando más del 20% de la fuerza laboral. Grandes corporaciones como IG Farben, Krupp, Volkswagen, BMW y Daimler-Benz operaban fábricas utilizando mano de obra de campos de concentración. Pagaban a las SS tarifas nominales por esta mano de obra, muy por debajo de los salarios de mercado, generando enormes beneficios mientras contribuían a la destrucción sistemática de las poblaciones encarceladas. La desesperación financiera del Estado nazi se volvió más aguda a medida que la guerra se volvía en contra de Alemania. Tras las derrotas en Stalingrado y en el norte de África, después del día D y el avance soviético desde el este, la economía alemana funcionaba a contrarreloj y con recursos robados. La intensificación de la solución final en 1944, la deportación y asesinato de los judíos húngaros, la liquidación de los guetos restantes, coincidió con la situación de recursos más desesperada de Alemania. La operación húngara por sí sola aportó una enorme riqueza a las arcas de las SS, justo cuando la guerra estaba claramente perdida, lo que sugiere que la extracción económica seguía siendo una prioridad, incluso cuando la derrota militar se volvió inevitable. Esto no fue un simple robo oportunista que ocurrió junto con la guerra. El asesinato de millones fue una política motivada económicamente, justificada ante el liderazgo nazi, en parte por los recursos que generaba. La solución final fue muchas cosas. Un genocidio impulsado ideológicamente, la pseudociencia racial convertida en política, el asesinato masivo burocrático. Pero también fue una operación de extracción de recursos a una escala nunca antes intentada. La guerra terminó en mayo de 1945. Cuando las fuerzas aliadas ocuparon Alemania, comenzaron a descubrir la magnitud del robo nazi. Reservas de oro que deberían haber estado en bancos nacionales de toda Europa fueron encontradas en minas de sal, enterradas en bosques, ocultas en cajas fuertes de bancos. Los registros del Reichsbank, parcialmente conservados, documentaban años de saqueo sistemático. Pero recuperar la riqueza robada resultaría casi tan complicado como el propio robo. Los juicios de Nuremberg abordaron crímenes contra la humanidad, pero también examinaron la infraestructura económica que permitió esos crímenes. Walter Funk, presidente del Reichsbank, fue juzgado por su papel en la aceptación y procesamiento del oro de las SS. Su defensa fue simple. Era un banquero que seguía órdenes de las autoridades estatales. Emil Pohl, quien había supervisado personalmente las transacciones, testificó sobre envíos que contenían oro dental y joyas que evidentemente provenían de las víctimas.
A pesar de este testimonio, Funk recibió solo una condena a cadena perpetua, que luego fue conmutada. Fue liberado en 1957 y murió 3 años después. Sin haber devuelto ni un solo centavo de la riqueza robada, los ejecutivos corporativos enfrentaron una responsabilidad similar, o la falta de ella. Los ejecutivos de IG Farben que supervisaron las operaciones en Auschwitz-Turmonowitz fueron juzgados. Algunos recibieron sentencias que iban de 1 a 8 años. La mayoría fue liberada anticipadamente. Para la década de 1950, muchos habían retomado cargos en la industria alemana. El mensaje era claro. La participación en el genocidio, si se realizaba a través de estructuras corporativas y financieras, no sería severamente castigada. El oro en sí mismo se convirtió en el tema de complejas negociaciones internacionales. La Comisión Tripartita del Oro se estableció en 1946 para devolver el oro monetario saqueado por Alemania a sus legítimos propietarios nacionales. La comisión finalmente recuperó y redistribuyó aproximadamente $65 millones en oro, una fracción de lo que fue robado. Gran parte de este oro provenía de reservas encontradas en Alemania al final de la guerra. El oro que ya había sido blanqueado a través de bancos suizos, convertido en moneda y gastado en materiales de guerra, simplemente desapareció. ¿Y qué pasó con la propiedad personal? ¿Qué pasó con los anillos de boda, el dinero cosido en la ropa, las joyas escondidas en los tacones de los zapatos? La mayoría nunca fue recuperada. Algunas se encontraron en los barracones abandonados de Canadá, en Auschwitz. Almacenes que aún estaban llenos de ropa, zapatos y objetos personales cuando llegaron las fuerzas soviéticas. Estos bienes llegaron demasiado tarde para ser devueltos a sus dueños, casi todos ya muertos. Los objetos se convirtieron en exhibiciones de museo, un testimonio silencioso del robo sistemático. La cuestión de los bancos suizos y sus cuentas se volvió cada vez más controvertida con el paso de las décadas. Suiza sostenía que las leyes de secreto bancario impedían revelar información sobre las cuentas, incluso en el caso de las víctimas del Holocausto. Esta postura era legalmente defendible según la ley suiza, pero moralmente indefendible para la comunidad internacional. La presión aumentó durante la década de 1990, cuando organizaciones de sobrevivientes e investigaciones internacionales exigieron rendición de cuentas. En 1996, el Congreso Judío Mundial, liderado por Edgar Bronfman, impulsó una auditoría exhaustiva de los bancos suizos. Los bancos suizos inicialmente se resistieron, alegando que la mayoría de los registros del periodo de la guerra habían sido destruidos. Bajo una intensa presión internacional, finalmente se llevó a cabo una investigación. Esta reveló que los bancos suizos tenían aproximadamente $600 millones en cuentas inactivas que probablemente pertenecían a víctimas del Holocausto. Muchos de los titulares de las cuentas habían sido asesinados. Sus familias no sabían que existían las cuentas o no podían sortear los requisitos burocráticos suizos para reclamarlas. El acuerdo resultante, en 1998, obligó a los bancos suizos a pagar $1.250 millones en concepto de restitución. Esto no fue solo por las cuentas inactivas. También fue una compensación por el papel de los bancos en el lavado de oro nazi y en lucrar con el genocidio. Los bancos suizos nunca admitieron haber actuado mal. Presentaron el acuerdo como un gesto de reconciliación histórica más que como un reconocimiento de culpa. El pago se distribuyó entre miles de reclamantes en todo el mundo, aunque muchos sobrevivientes recibieron solo unos pocos miles de dólares cada uno. Una miseria comparado con lo que les habían robado. La propia Alemania estableció programas de restitución, pero estos eran limitados y burocráticamente difíciles. Para reclamar una compensación, los sobrevivientes necesitaban documentación que probara la propiedad de bienes o la persecución, documentos que a menudo habían sido destruidos, junto con las comunidades que los generaron. Los primeros programas de restitución requerían que los reclamantes solicitaran individualmente y demostraran sus pérdidas.
un proceso que excluía a muchos sobrevivientes ancianos que carecían de energía, recursos o documentación. Muchos murieron antes de recibir algo. Los esfuerzos de restitución mejoraron con el tiempo. La Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania, establecida en 1951, negoció programas de compensación y distribuyó fondos a los sobrevivientes. Hasta 2025, Alemania ha pagado aproximadamente $90.000 millones en restitución a los sobrevivientes del Holocausto y sus herederos. Esto parece una suma considerable hasta que se compara con los aproximadamente $180.000 millones robados, ajustados por inflación. Y el dinero, sin importar la cantidad, no puede devolver lo que realmente se perdió. Familias, comunidades, culturas y vidas. 80 años después de la liberación, la historia del robo nazi continúa de formas inesperadas. Las cajas de seguridad de bancos en toda Europa y Norteamérica aún contienen activos no reclamados de víctimas del Holocausto. Bienes raíces confiscados durante la guerra siguen en disputa de propiedad. Obras de arte robadas a coleccionistas judíos aparecen periódicamente en casas de subastas, desatando batallas legales sobre su procedencia. El robo de 1933 a 1945 resuena a través de las generaciones. Pensemos en el arte. Los nazis saquearon sistemáticamente obras de arte de coleccionistas, comerciantes y museos judíos en toda la Europa ocupada. Hermann Göring acumuló personalmente una colección de miles de pinturas, esculturas y artefactos, casi todos robados. Los nazis operaban la ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, una organización estatal dedicada específicamente al saqueo de bienes culturales. Se llevaron Rembrandts de Ámsterdam, Klimts de Viena, colecciones enteras de galerías parisinas. Algunas obras de arte fueron enviadas a Alemania para el planeado Führermuseum de Hitler en Linz. Otras piezas se vendieron a través de países neutrales para financiar las operaciones de guerra. Después de la guerra, las fuerzas aliadas recuperaron cientos de miles de obras de arte de minas de sal, castillos y almacenes. Los Monuments Men, historiadores del arte y profesionales de museos en uniforme, trabajaron para identificar y devolver estas obras de arte a sus legítimos propietarios. Tuvieron éxito en muchos casos, pero miles de obras nunca fueron reclamadas porque los dueños habían muerto y sus herederos no sabían que el arte existía. Otras piezas fueron devueltas a países en lugar de a individuos, terminando en museos nacionales donde permanecen hasta hoy, con su verdadera procedencia aún incierta. La investigación moderna de procedencia sigue descubriendo arte robado en colecciones de museos y manos privadas. En 2006, los museos austríacos se vieron obligados a devolver 5 pinturas de Klimt a los herederos de Adel Bloch-Bauer, cuya familia había sido despojada por los nazis. Las pinturas estaban valoradas en más de $300 millones. Casos similares siguen surgiendo regularmente. Una familia descubre que la colección de arte de sus abuelos fue confiscada. Comienzan a investigar. Encuentran una pintura en un museo o en una subasta. Entonces comienza la batalla legal para probar la propiedad y exigir la restitución. Los bienes inmuebles presentan un problema aún más complejo. Edificios de apartamentos enteros en Berlín, Viena, París y Ámsterdam fueron confiscados a propietarios judíos. Después de la guerra, estas propiedades a menudo no fueron devueltas porque los dueños y sus familias habían muerto. Las propiedades fueron absorbidas por programas estatales de vivienda o vendidas a nuevos propietarios que las compraron de buena fe, sin saber del robo en la historia de la propiedad. 70 años después, parientes lejanos de los propietarios originales aparecen reclamando el título legal de propiedades que ahora valen millones. ¿Quién tiene un reclamo más fuerte? ¿El heredero de la víctima del robo o el propietario actual que compró legalmente hace décadas? La cuestión de la responsabilidad corporativa sigue sin resolverse.
Las corporaciones alemanas que se beneficiaron del trabajo esclavo y de propiedades robadas finalmente establecieron en el año 2000 un fondo colectivo de compensación, la Fundación para la Memoria, la Responsabilidad y el Futuro. El fondo distribuyó aproximadamente $8.000 millones a antiguos trabajadores forzados y otras víctimas. Pero esto se resolvió como un cierre definitivo, impidiendo futuras demandas. Las empresas aportaron al fondo para lograr la paz legal, no como una admisión de culpabilidad moral. Degussa, la empresa que refinó oro de las víctimas de Auschwitz, continuó operando después de la guerra. Se fusionó, reestructuró y pasó a formar parte de Evonik Industries. La empresa reconoce su papel durante la guerra, pero lo presenta como un hecho histórico, más que como una obligación moral continua. La empresa existe hoy en día, rentable y respetable, construida en parte sobre una base de oro dental procesado y alianzas de boda fundidas. Los bancos suizos siguen manteniendo activos que pueden pertenecer a víctimas del Holocausto o a sus herederos. A pesar del acuerdo de 1998, surgen nuevos casos. Alguien encuentra un documento que menciona una cuenta bancaria suiza. El banco afirma que no existen registros. Se desatan batallas legales. La resolución suele favorecer al banco, que cuenta con recursos para litigios prolongados que los sobrevivientes ancianos o sus descendientes no tienen. El aspecto más inquietante son los activos que nunca serán reclamados porque nadie sobrevivió para reclamarlos. Familias enteras fueron asesinadas sin dejar herederos. Las comunidades quedaron completamente destruidas, sin dejar a nadie que recordara lo que se perdió. En la tradición judía, los bienes de quienes mueren sin herederos pasan a la comunidad. Pero cuando toda la comunidad es destruida, ¿quién hereda? Esta pregunta no tiene una respuesta adecuada. Volvemos al punto de partida. Agosto de 1944, Auschwitz-Birkenau, un transporte procedente de Hungría. Familias separadas, bienes confiscados, vidas terminadas. Pero ahora entendemos la arquitectura completa de lo que sucedió después. Esas posesiones no desaparecieron en el caos. Entraron en un sistema diseñado específicamente para transformar la propiedad personal en activos del Estado, para convertir el genocidio en ganancia, para hacer que el asesinato en masa fuera económicamente productivo. La riqueza saqueada financió el 30% de los costos de guerra de la Alemania nazi entre 1942 y 1945. Eso no es una estadística histórica abstracta. Significa que casi cada tercera bala disparada por soldados de la Wehrmacht, cada tercer tanque que cruzó Europa, cada tercera bomba aérea lanzada sobre ciudades aliadas fue financiada, directa o indirectamente, por bienes incautados a las víctimas del Holocausto. El oro en las bóvedas suizas provenía de anillos de boda y dientes. La moneda utilizada para comprar rodamientos suecos se encontraba cosida en los forros de los abrigos de las familias que abordaban los trenes. El sistema era tan eficiente que las propias víctimas financiaron literalmente su propia destrucción. Esta historia plantea preguntas que siguen sin resolverse 80 años después. ¿Cuál es el plazo de prescripción para el robo cuando las víctimas fueron asesinadas? ¿Cuándo pasa la propiedad robada a ser legítimamente poseída por el simple paso del tiempo? ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones por beneficiarse del genocidio? Existen respuestas legales. Tratados, acuerdos, fundaciones establecidas y cerradas. Pero las respuestas morales son más esquivas. Suiza se volvió próspera en parte gracias al oro nazi. Las corporaciones alemanas se reconstruyeron con activos e infraestructura desarrollados mediante trabajo esclavo. Particulares en toda Europa vivieron en apartamentos, vistieron ropa y usaron objetos domésticos tomados de vecinos deportados. El beneficio económico del genocidio se extendió mucho más allá de los oficiales de las SS y la dirigencia nazi. Permeó sociedades que después afirmaron ser víctimas del nazismo o simples observadores neutrales. Hoy en día, aproximadamente $90.000 millones han sido pagados en restitución y compensación por Alemania y empresas alemanas.
Suiza pagó 1.250 millones a través de su acuerdo bancario. Estas cifras parecen grandes hasta que se comparan con los 180.000 millones de dólares robados, ajustados por inflación. Y aún así, obras de arte cuelgan en museos sin una procedencia clara. Cuentas bancarias permanecen sin reclamar. Las disputas sobre bienes raíces continúan. El robo nunca ha sido completamente contabilizado y mucho menos devuelto. La lección más profunda trasciende los cálculos financieros. El sistema de saqueo nazi tuvo éxito porque miles de profesionales comunes, banqueros, contadores, gerentes corporativos, trabajadores de refinerías, empleados de envíos, tomaron la decisión día tras día de participar. Procesaron la documentación, fundieron el oro, transfirieron los fondos, mantuvieron los registros. La mayoría nunca fue castigada. Muchos continuaron sus carreras después de la guerra. El mensaje que se envió a la historia fue que el genocidio, si se lleva a cabo a través de los canales burocráticos adecuados, ofrece participación con un riesgo mínimo. Nos decimos a nosotros mismos que habríamos actuado de manera diferente, que nos habríamos negado y habríamos resistido. Pero la evidencia sugiere lo contrario. La explotación económica nazi del Holocausto tuvo éxito precisamente porque tantas personas comunes tomaron decisiones ordinarias de seguir las regulaciones, obedecer a sus superiores y priorizar la seguridad laboral por encima de la objeción moral. La banalidad del mal, como observó la filósofa Hannah Arendt, fue su característica más aterradora. Lo que queda hoy son las voces que se desvanecen de los sobrevivientes, el número cada vez menor de quienes pueden testificar sobre lo que presenciaron, la documentación preservada en los archivos, los restos físicos en Auschwitz y otros lugares, donde montones de zapatos y maletas aún dan testimonio de vidas individuales reducidas a mercancías. Y las batallas legales en curso sobre la propiedad y la compensación, cada caso un recordatorio de que un robo de esta magnitud no tiene fecha de caducidad. El sistema de saqueo nazi no tenía precedentes en cuanto a su alcance y eficiencia. Pero la disposición de las instituciones a beneficiarse de la atrocidad, la prontitud de los profesionales para participar en sistemas que saben que están mal, la capacidad de las sociedades para absorber riquezas robadas y no hacer preguntas, no son exclusivas de la Europa de los años 40. Son vulnerabilidades humanas que persisten a través del tiempo y la cultura. La historia recuerda las cámaras de gas y los pelotones de fusilamiento. Recuerda los campos de exterminio y las fosas comunes. También debe recordar las mesas de clasificación en Canadá, las refinerías en Degasar, las bóvedas de los bancos suizos y las oficinas donde los burócratas calculaban el valor económico del genocidio. Porque un robo de tal magnitud requirió no solo perpetradores, sino facilitadores, no solo criminales, sino colaboradores, no solo maldad, sino personas comunes haciendo compromisos comunes. El precio de esa complicidad se pagó en sangre y oro. La factura aún está por cobrarse. Si esta historia te conmovió, te desafió o te ayudó a ver la Segunda Guerra Mundial de manera diferente, sería un honor que te unieras a nuestra creciente comunidad. Suscribirse no es solo hacer clic. Es una forma de apoyar historias más poderosas, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que, si crees que estas historias importan, haz clic en el botón de suscribirse y sigamos construyendo este camino juntos. Y no olvides dejar un comentario. Leemos cada uno y nos encanta conocer tus opiniones. Hasta la próxima, sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.